Mi nombre es Margarita. Tengo 83 años. El verano pasado encontré a mi hermana Juana sentada en la mesa de su cocina, llorando sobre una cabeza de ajo. No porque lo estuviera cortando, porque su médico acababa de decirle que sus enzimas hepáticas estaban peligrosamente altas y nadie podía entender por qué. Hago todo bien, seguía diciendo. Como sano. No bebo. Tomo mis vitaminas. Se veía tan pequeña sentada ahí, tan derrotada. No sabía entonces lo que sé ahora, que a veces el peligro no está en lo que comemos, sino en cómo lo almacenamos, que la nevera en la que confiamos para mantenernos a salvo podría estar envenenándonos silenciosamente. He estado guardando la comida mal toda mi vida. 70 años haciendo lo que hacía mi madre, lo que hacía su madre. Poniendo las cosas en la nevera porque ahí es donde va la comida, porque frío significa seguro, porque todo el mundo lo hace. Nadie me dijo que ciertos alimentos ordinarios, cotidianos, se vuelven tóxicos cuando se enfrían, que la refrigeración puede desencadenar cambios químicos que liberan compuestos relacionados con el cáncer, con la pérdida de memoria, con ese tipo de deterioro lento que parece envejecimiento normal, pero no lo es. Aprendí esto por las malas, a través de la enfermedad de Juana, a través de mi propio cuerpo fallando de maneras que no podía explicar. Y ahora voy a contarte lo que aprendí, no porque esté tratando de asustarte, sino porque estas son cosas que las personas de nuestra edad necesitan saber antes de que sea demasiado tarde. El primer alimento, las patatas. Empezó con las patatas. Tenía 76 años, viviendo sola. Ricardo se había ido hacía unos 8 años para entonces y me había acomodado en rutinas que se sentían seguras y manejables. Una de esas rutinas era comprar una bolsa de 5 kilos de patatas cada 2 semanas y guardarlas en el cajón de las verduras de mi nevera. Parecía lógico, duraban más así. Se mantenían firmes. Me hacía una patata al horno casi todas las noches. Simple, abundante, algo en lo que no tenía que pensar. Pero por esa misma época empecé a tener problemas con las manos. Me temblaban ligeramente cuando sostenía una taza. Mi memoria se sentía nublada. Entraba en una habitación y olvidaba por qué había ido allí. Mi hija Susana lo notó durante una de sus visitas. Mamá, pareces rara. ¿Estás comiendo suficiente? Estoy bien, dije. Porque eso es lo que uno dice. Pero no estaba bien. Fue el doctor Patterson quien finalmente hizo la conexión, aunque no de inmediato. Había ido por algo no relacionado, un dolor de cabeza persistente, y me hizo unos análisis de sangre de rutina. Me llamó de vuelta una semana después con preocupación en su voz. Margarita, tus niveles de glucosa son erráticos. ¿Has cambiado tu dieta recientemente? No, dije, como las mismas cosas que siempre he comido. Cuéntame un día típico. Así que lo hice. Avena para el desayuno, sopa para el almuerzo, patata al horno para la cena. Hizo una pausa. ¿Cómo guardas tus patatas? En la nevera. ¿Por qué? Otra pausa, más larga esta vez. Margarita, las temperaturas frías convierten el almidón de las patatas en azúcar. Cuando las horneas, ese azúcar se combina con aminoácidos y forma un compuesto llamado acrilamida. Es una neurotoxina, relacionada con daño nervioso y deterioro cognitivo. Me quedé ahí sentada, teléfono pegado a la oreja, mirando la bolsa de patatas en mi cajón de las verduras. ¿Estás diciendo que las patatas me están enfermando? Estoy diciendo que no están ayudando. ¿Y si las has estado comiendo a diario durante años? Se quedó callado. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No pánico, peor. El horror silencioso de darte cuenta de que te has estado haciendo daño sin saberlo. La acrilamida no se anuncia. No puedes saborearla. No puedes olerla. Simplemente se acumula. Silenciosamente, acumulándose en tu sistema nervioso año tras año. Estudios, el doctor Patterson me envió copias después,
mostraban que las personas que consumían regularmente patatas refrigeradas cocinadas a alta temperatura tenían tasas significativamente más altas de problemas de memoria y función motora al envejecer. El temblor en mis manos, la confusión, el olvido. Todo podía rastrearse hasta una bolsa de 5 kilos de patatas que pensé que estaba guardando de manera segura. Dejé de refrigerarlas inmediatamente. Empecé a guardarlas en una bolsa de papel en el armario debajo del fregadero. Oscuro, fresco pero no frío, seco. En 6 semanas el temblor mejoró. La confusión se disipó ligeramente, no completamente. Sospecho que algo de daño ya estaba hecho, pero lo suficiente como para poder sostener una taza de té sin verla temblar. Lo suficiente como para poder terminar una frase sin perder el hilo a mitad de camino. Las patatas necesitan respirar. Necesitan oscuridad. Necesitan mantenerse a temperatura ambiente donde sus almidones permanecen estables y seguros. Cuando las enfrías, esencialmente las estás convirtiendo en algo que tu cuerpo no puede procesar correctamente. Estás creando toxinas donde no las había antes. Y si empiezan a brotar, si ves manchas verdes desarrollándose, esa es otra advertencia. Eso es solanina, un veneno. Empeora en almacenamiento frío. Solía simplemente cortar alrededor de las partes verdes y cocinar el resto. Pensaba que estaba siendo ahorrativa. Ahora sé que estaba siendo tonta. Lo que pasa con envejecer es que empiezas a culpar de todo a la edad. ¿Te tiemblan las manos? ¿Eres vieja? ¿Olvidas cosas? ¿Eres vieja? ¿Te sientes cansada todo el tiempo? ¿Eres vieja? Pero a veces no es la edad. A veces es algo que te estás haciendo a ti misma. Algo arreglable. Ojalá alguien me hubiera hablado de las patatas hace 50 años. Ojalá no hubiera pasado una década pensando que mi mente simplemente estaba fallando naturalmente cuando parte del problema estaba sentado en mi nevera, viéndose perfectamente inocente. El segundo alimento, las cebollas. Las cebollas eran el problema de Juana. Las había estado guardando en la nevera tanto tiempo como podía recordar. Cebollas enteras, cebollas a medio usar, a veces en bolsas de plástico, a veces simplemente sueltas en el cajón de las verduras. Para cuando tenía 79, estaba teniendo terribles problemas digestivos, hinchazón constante, dolor de estómago, náuseas que iban y venían sin advertencia. Los doctores hicieron pruebas, buscaron úlceras, cálculos biliares, cáncer. Nada. Probablemente es solo estrés, le dijo un médico, o síndrome del intestino irritable. Común a tu edad. Ella lo aceptó. Empezó a evitar alimentos que parecían empeorarlo, pero el dolor continuaba. La estaba visitando una tarde, esto fue hace aproximadamente 1 año, y abrí su nevera para sacar un poco de leche para mi té. El olor me golpeó inmediatamente. Agudo, sulfuroso. Mao. Juana, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu nevera? La semana pasada, dijo a la defensiva. ¿Por qué? Abrí el cajón de las verduras, 3 cebollas, todas blandas y con aspecto húmedo. Una tenía moho visible subiendo desde el extremo de la raíz. Estas están pudriéndose, dije. Están bien, las acabo de comprar. ¿Cuándo? Hace 2 semanas, quizás 3, sostuve una. Estaba prácticamente líquida dentro de su piel de papel. Juana, esto está podrido. Se veía genuinamente sorprendida, como si no pudiera ver lo que yo estaba viendo. Fue entonces cuando empecé a leer, realmente a leer, no solo artículos en línea, sino estudios reales, revistas de ciencia alimentaria a las que el Dr. Patterson me ayudó a acceder. Las cebollas, aprendí, absorben humedad y bacterias del aire. En una nevera, un espacio húmedo y cerrado, empiezan a descomponerse casi inmediatamente. El frío daña sus paredes celulares. La humedad acelera la descomposición. Al pudrirse, liberan compuestos de azufre. Estos compuestos no solo huelen mal,
irritan el revestimiento digestivo, desencadenan inflamación. Y la inflamación, sostenida durante meses y años, es una de las vías principales hacia la enfermedad crónica, incluyendo el cáncer. Pero aquí está la parte que me aterrorizó. Las cebollas también absorben bacterias de su entorno, incluyendo Listeria, incluyendo E. coli. No puedes verlo, no puedes olerlo sobre el azufre, pero está ahí. Y cuando cortas esa cebolla y la agregas a tu sopa o tu ensalada, estás agregando esas bacterias también. Para alguien con un sistema inmune debilitado, alguien de nuestra edad, eso es peligroso. Juana había estado comiendo cebollas contaminadas durante años, quizás décadas. No es de extrañar que su estómago la estuviera destruyendo. Tiré todas las cebollas de su nevera. Le compré una bolsa de malla y la colgué en su despensa. «Guárdalas aquí», dije. «Temperatura ambiente. Necesitan aire». Me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Se pudrirán más rápido». «No», dije. «Se pudrirán más lento. Y no te enfermarán». No me creyó, no al principio, pero en 2 semanas su dolor de estómago empezó a aliviarse. En 1 mes había desaparecido casi por completo. Su médico estaba desconcertado. «Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Nunca le dijo que eran las cebollas. Creo que estaba avergonzada. Pero yo no estaba avergonzada. Estaba enojada. Enojada de que algo tan simple, algo que hace cada hogar, pudiera causar tanto sufrimiento. Enojada de que nadie nos hubiera advertido. Las cebollas son uno de los alimentos más saludables que puedes comer, llenas de antioxidantes, llenas de compuestos que protegen tu cerebro y tu corazón, pero solo si las guardas correctamente. El frío mata esos antioxidantes. Destruye la quercetina que combate el estrés oxidativo. Convierte un alimento curativo en uno dañino. Y una vez que cortas una cebolla, es aún peor. Esa superficie cortada absorbe todo, cada gota de humedad, cada bacteria en el aire. Si debes refrigerar una cebolla cortada, envuélvela bien en una toalla de papel seca. Úsala dentro de un día, quizás 2, pero cebollas enteras. Nunca. Guárdalas en una cesta, una bolsa de papel, en algún lugar donde puedan respirar, lejos de las patatas, por cierto. Las patatas liberan gases que hacen que las cebollas se echen a perder más rápido. Tampoco sabía eso hasta el año pasado. 70 años guardándolas juntas en el mismo cajón. 70 años haciéndolo mal. Hay algo silenciosamente devastador en darse cuenta de cuánto daño te has hecho a ti misma por simple ignorancia. No porque fueras descuidada, no porque no te importara, sino porque confiaste en lo que te enseñaron. Hiciste lo que todos los demás hacían y estuvo mal todo el tiempo. Pienso en Juana sentada en su mesa llorando sobre ese ajo. Pienso en los años que pasó con dolor, pensando que su cuerpo simplemente le estaba fallando, cuando realmente era algo tan pequeño y arreglable como dónde guardaba sus cebollas. El tercer alimento, los tomates. Yo amaba los tomates, todavía lo hago, pero solía comprarlos por docenas en verano, grandes y hermosos del mercado de agricultores. Los traía a casa, los lavaba, los ponía directamente en la nevera. Parecía lo responsable, mantenerlos frescos, mantenerlos seguros. Pero cada vez en 2 días se volvían harinosos, sin sabor. La carne se volvía blanda y acuosa. Pensaba que eso era simplemente lo que hacían los tomates. Así es como envejecían. Estaba equivocada. Fue Sara, de hecho, quien me corrigió. Había pasado una tarde y me vio sacando un tomate de la nevera para un bocadillo. «Doña Margarita, no puede guardar los tomates ahí». «¿Por qué no?» «Pierden todo su sabor y los nutrientes». Miré el tomate pálido y triste en mi mano. «¿Qué nutrientes?» «Licopeno, el antioxidante. Protege tu corazón y tu cerebro. Pero las temperaturas frías lo destruyen». Me quedé ahí, tomate en mano, sintiéndome tonta. ¿Dónde se supone que debo guardarlos? En la encimera. Temperatura ambiente. Se mantendrán bien durante una semana, quizás más. No le creí al principio. Sonaba como uno de esos mitos de internet, pero lo busqué. Y tenía razón.
Estudios, docenas de ellos, mostraban que la refrigeración rompe la estructura celular de los tomates, destruye las enzimas que producen sabor y reduce el contenido de licopeno a la mitad en 48 horas. El licopeno es uno de los compuestos más poderosos para prevenir el cáncer y el deterioro cognitivo. Protege tus células del estrés oxidativo. Mantiene saludable tu tejido cerebral. Reduce la inflamación en tus vasos sanguíneos, pero solo si está intacto. Solo si el tomate no ha sido destruido por el frío. Cuando refrigeras un tomate, no lo estás preservando, lo estás matando. Y cada vez que comes uno que ha sido enfriado, estás comiendo algo que ya no puede ayudarte. Algo que ha perdido lo único que lo hacía valioso. Empecé a guardar mis tomates en la encimera después de eso, con el tallo hacia arriba, lejos de la luz del sol, y la diferencia fue inmediata. Sabían a tomates otra vez. Ricos, dulces, vivos. Pero más que eso me sentí diferente. Mi energía mejoró. La inflamación en mis articulaciones, algo que simplemente había aceptado como artritis, se alivió ligeramente. No puedo probar que fueran los tomates, pero sospecho que sí. Porque cuando no estás obteniendo los nutrientes que tu cuerpo necesita, todo sufre. Tu corazón, tu cerebro, tu sistema inmune. Y cuando empiezas a obtenerlos de nuevo, incluso de pequeñas maneras, tu cuerpo responde. Recuerda cómo se supone que debe sentirse. Hay otro peligro con los tomates refrigerados del que nadie habla. Bacterias. Los tomates tienen piel delgada, porosa. Cuando se sientan en un cajón de nevera húmedo, absorben humedad y con esa humedad vienen bacterias. Listeria, salmonella. No la verás, no la saborearás, pero está ahí. Para alguien con un sistema inmune debilitado, eso puede significar enfermedad grave. Conozco a una mujer, Dorotea, vive a unas calles de distancia, que terminó hospitalizada con una infección de listeria. Los médicos la rastrearon hasta productos contaminados, probablemente tomates. Había estado refrigerándolos durante 60 años sin incidentes, pero solo hace falta una vez. El cuarto alimento, el ajo. El problema hepático de Juana, el que la tenía llorando en su cocina, se redujo al ajo. No ajo fresco, ajo refrigerado. Había estado guardando cabezas enteras en el cajón de las verduras durante años, a veces durante semanas. Pensaba que el frío evitaba que brotaran. Sí evitaba que brotaran, pero también hacía algo más. No hice la conexión hasta meses después de esa tarde en su mesa. Había vuelto al médico. Más pruebas, más análisis de sangre. Sus enzimas hepáticas todavía estaban elevadas. Su digestión era un desastre. Y ahora estaba teniendo síntomas neurológicos extraños, hormigueo en los dedos, mareos ocasionales. Piensan que podría ser neuropatía temprana, me dijo por teléfono, pero no saben por qué. Le pedí que me contara todo lo que comía en un día típico. Lo hizo. Y cuando mencionó el ajo, lo uso en todo, Margarita, ya lo sabes. Algo hizo clic. ¿Dónde lo guardas? En la nevera. ¿Dónde más lo guardaría? Juana, dije lentamente. Sácalo. Ahora mismo. Tíralo. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo, por favor. Pasé los siguientes 2 días leyendo todo lo que pude encontrar sobre el ajo y el almacenamiento en frío. Lo que aprendí me revolvió el estómago. Cuando el ajo se sienta en un ambiente frío y húmedo, empieza a descomponerse. Los dientes absorben humedad. Las enzimas que producen alicina, el compuesto que hace que el ajo sea medicinal, se vuelven inactivas. Peor aún, la humedad crea el ambiente perfecto para Clostridium botulinum, botulismo. La misma bacteria que puede matarte si entra en tu torrente sanguíneo. Incluso si el ajo se ve bien. Incluso si huele normal. La bacteria puede estar ahí. Invisible. Inodora. Y cuando picas ese ajo y lo cocinas, especialmente en aceite, que es como Juana siempre lo preparaba,
estás creando las condiciones exactas que permiten que las toxinas del botulismo prosperen. Bajo oxígeno, temperatura cálida, humedad. Las toxinas atacan tu sistema nervioso, causan el hormigueo, los mareos, el malestar digestivo y con el tiempo dañan tu hígado mientras intenta desesperadamente filtrarlas. Llamé a Juana de vuelta esa noche. ¿Tiraste el ajo? Sí. Sonabas tan seria que no discutí. ¿Ya? No compres más durante una semana. Te voy a llevar cabezas frescas y te voy a mostrar cómo guardarlas. Cuando llegué a su casa 2 días después, traje una pequeña cesta tejida y 6 cabezas de ajo del mercado de agricultores. Guárdalas aquí, dije, colocando la cesta en su encimera lejos de la ventana. Temperatura ambiente. Seco. Necesitan aire. Se veía escéptica. Se echarán a perder. No. Se mantendrán bien durante meses. Pero en el segundo que las pongas en la nevera, empiezan a morir y empiezan a cultivar cosas que no puedes ver. Le mostré la investigación que había impreso. Estudios que relacionaban el ajo refrigerado con contaminación bacteriana. Informes de casos de envenenamiento por botulismo de ajo almacenado incorrectamente en aceite. Lo leyó lentamente, su cara palideciendo. He estado haciendo esto durante 40 años, Margarita. Lo sé. Podría haber muerto. Lo sé. En 3 semanas los síntomas de Juana empezaron a mejorar. El hormigueo se desvaneció. Los mareos se detuvieron. Sus enzimas hepáticas, cuando se probaron de nuevo un mes después, habían bajado al rango normal. Su médico estaba asombrado. Lo que sea que hayas cambiado funcionó. Le contó sobre el ajo. No le creyó al principio, pero lo investigó y la llamó una semana después. Tenías razón, dijo. No tenía idea. Voy a empezar a preguntarles a mis otros pacientes sobre esto. Juana y yo nos reímos de eso después. 2 viejas de casi 80 años, enseñándole a un médico algo que debería haber sabido. Pero no era gracioso en realidad, porque ¿cuántas otras personas hay ahí afuera ahora mismo guardando ajo en sus neveras, lentamente envenenándose sin saberlo? El ajo es medicina real, baja la presión arterial, combate infecciones, protege tu corazón y tu cerebro, pero solo cuando se guarda correctamente, solo cuando sus enzimas están vivas y activas. El frío mata esas enzimas, la humedad invita a las bacterias, y de repente lo que se supone que debe curarte te está lastimando. Guarda el ajo en una cesta, un tazón, una bolsa de papel, en cualquier lugar donde pueda respirar. Si lo has pelado o picado, puedes guardarlo en un frasco de vidrio sellado con una fina capa de aceite de oliva en la nevera, pero solo por 1 o 2 días. Más tiempo y estás arriesgando contaminación. Fresco es siempre más seguro, siempre mejor. Después de todo lo que pasó con Juana, empecé a pensar en todas las cosas que hacemos sin cuestionarlas. Todos los hábitos que heredamos, todos los consejos que seguimos porque alguien nos lo dijo y nunca preguntamos por qué. Refrigera tu comida, mantén todo frío, eso es lo seguro. Excepto que no lo es, no siempre. A veces la cosa en la que más confiamos es la cosa que nos está dañando. Le estaba contando todo esto a mi nieto, Noé, el callado, el que trabaja con computadoras, y dijo algo que se me quedó grabado. Abuela, necesitas poner esto en algún lugar donde la gente pueda realmente usarlo. No solo vídeos, algo que puedan revisar todos los días. ¿Cómo qué? Pregunté. Una aplicación, algo que les recuerde, que los guíe paso a paso. Me reí. Noé, tengo 83 años. No sé nada sobre aplicaciones. Pero yo sí, dijo. Y tú sabes todo esto. Podríamos construirla juntos. Así que lo hicimos. Pasó 2 semanas programando. Yo pasé 2 semanas hablando, contándole todo lo que he aprendido sobre mantenerse saludable, sobre almacenamiento de alimentos, sobre las pequeñas cosas que se suman a independencia o enfermedad. Construimos algo llamado la aplicación Libertad. No es nada sofisticado.
es solo práctico. Un lugar donde puedes recibir recordatorios sobre cómo almacenar tu comida de manera segura, cómo revisar señales de deterioro, cosas simples que la mayoría de las personas de nuestra edad nunca aprendieron, pero es más que eso también. Hay una parte donde puedes hablar conmigo, bueno, no realmente conmigo, pero algo parecido. Una versión de mí que está ahí cuando la necesites, de día o de noche. Y hay registros diarios, rutinas para mantenerte fuerte. Ejercicios para tu memoria, tu equilibrio, formas de establecer límites con la familia, formas de construir una red de apoyo incluso si vives sola. Noé la construyó porque vio cuánto estaba luchando para llevar un registro de todo y cuánto estaba ayudando a la gente cuando lo compartía. Las mujeres necesitan esto en sus teléfonos, abuela, dijo. Un lugar al que puedan ir todos los días. Y tenía razón. No he escuchado de mujeres que la están usando. Linda me escribió para decir que los recordatorios sobre almacenamiento de alimentos le ayudaron a darse cuenta de que había estado haciendo las mismas cosas que yo, refrigerando todo, confiando en el frío. Había tenido problemas digestivos durante años. En 2 semanas de cambiar cómo almacenaba su comida, desaparecieron. Bárbara dijo que los registros diarios la están manteniendo más aguda, que está durmiendo mejor porque la aplicación le recuerda relajarse a la misma hora cada noche. Mis hijos piensan que estoy siendo ridícula. Tienes 83 años, mamá, dijo Susana. ¿Por qué te estás involucrando con aplicaciones? Es vergonzoso. David dijo, la gente va a pensar que estás tratando de estafarlos. Quieren que la retire. Piensan que debería parar, pero no lo haré. No mientras haya aunque sea una mujer allá afuera que la necesite. El enlace está en el comentario fijado. La aplicación Libertad. Está ahí si la necesitas. Noé y yo la construimos juntos. Para ti. El 5.º alimento, el pan. El último alimento y el que más me asustó fue el pan. Había estado refrigerando el pan toda mi vida adulta. Ricardo solía hacerlo. Decía que evitaba que se pusiera duro. Después de que murió, seguía haciéndolo porque eso era lo que sabía. Memoria muscular. Comprar una barra. Traerla a casa. Ponerla en la nevera. Pero empecé a notar algo alrededor de cuando cumplí 80. El pan sabía raro, seco, casi gomoso. Pensé que quizás mis papilas gustativas se estaban yendo. Eso pasa cuando envejeces, ¿no? Pero entonces empecé a enfermarme. No fue dramático, solo una náusea de bajo nivel que no se iba. Fatiga, confusión mental que se sentía más pesada de lo usual. Se lo mencioné al Dr. Patterson durante una visita de rutina. ¿Algún cambio en tu dieta?, preguntó. No, igual que siempre. ¿Qué comes en el desayuno? Tostadas, todas las mañanas. ¿Cómo guardas tu pan? Hice una pausa. En la nevera. ¿Por qué? Suspiró. El tipo de suspiro que significa que has estado haciendo algo mal y tiene que decírtelo con delicadeza. Margarita, refrigerar el pan crea el ambiente perfecto para el moho. Y no cualquier moho, micotoxinas. Son invisibles, no puedes verlas, pero crecen dentro de la barra, especialmente en el medio donde está húmedo. Pero no veo ningún moho, dije. No lo verías. No hasta que esté avanzado. Pero para entonces ya lo has estado comiendo. Y las micotoxinas están relacionadas con daño hepático, supresión inmune y deterioro neurológico. Me quedé ahí sentada mirándolo. Me estás diciendo que mi tostada me está envenenando. Te estoy diciendo que almacenar pan en un ambiente frío y húmedo permite que crezcan hongos. Y esos hongos producen toxinas que tu cuerpo no puede filtrar fácilmente. Explicó que el pan, especialmente el pan comprado en tienda con conservantes, absorbe humedad cuando se refrigera. Esa humedad se condensa dentro de la bolsa, crea condensación. Y la condensación alimenta el moho. El moho se extiende por toda la barra, mucho más allá de lo que puedes ver. Incluso si cortas la parte visible, las esporas ya han penetrado el resto.
Y cuando tuestas ese pan, el calor no mata las toxinas, solo las hace más fáciles de inhalar. La gente piensa que tostar mata todo, dijo el doctor Patterson. No lo hace. No las micotoxinas. Fui a casa y tiré la media barra en mi nevera. Se veía bien, sin moho visible, sin olor extraño, pero la tiré de todos modos. Y empecé a guardar mi pan en una bolsa de papel en la encimera. Temperatura ambiente, seco. Si compraba más de lo que podía comer en unos días, lo congelaba. Congelar lo preserva sin crear humedad. En una semana la náusea empezó a desaparecer. La confusión se disipó ligeramente. No me había dado cuenta de lo enferma que había estado hasta que empecé a sentirme mejor. El pan es complicado porque nos han condicionado a pensar que refrigeración equivale a seguridad, pero con el pan, refrigeración equivale a peligro. El frío endurece los almidones, hace que la barra absorba humedad, crea un ambiente donde los organismos dañinos prosperan. Y esos organismos no solo te hacen sentir mal en el momento, se acumulan, estresan tu hígado, desencadenan inflamación en tu cerebro. Con el tiempo están relacionados con pérdida de memoria, con deterioro cognitivo, con las cosas que más tememos al envejecer. Pienso en los años que pasé comiendo pan refrigerado, tostadas cada mañana, bocadillos para el almuerzo. ¿Cuánto daño hice sin saberlo? Nunca lo sabré, pero sé que ya no lo estoy haciendo. Y sé que cada pequeño cambio, cada barra guardada a temperatura ambiente en lugar de en la nevera, es una elección para proteger lo que queda. Hay un momento al que sigo volviendo. Fue hace unos meses. Estaba en el supermercado, parada en el pasillo del pan. Una mujer, quizás de 70, quizás mayor, estaba poniendo 2 barras en su carrito. Casi digo algo. Casi me acerqué y le dije, no refrigeres esas. Pero me detuve. Porque ¿quién soy yo para decirle a una extraña cómo vivir su vida? ¿Quién soy yo para asumir que ella no lo sabe ya? Y sin embargo quería hacerlo. Quería salvarla de los años que perdí, de la enfermedad que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Por eso te lo estoy diciendo ahora. No porque piense que soy más lista que tú. No porque tenga todas las respuestas. Sino porque he cometido estos errores. He vivido las consecuencias. Y si puedo evitarle, aunque sea una persona, hacer lo mismo, entonces quizás valió la pena. Quizás todos esos años de hacerlo mal puedan convertirse en algo útil. Seguía pensando en esa mujer en el supermercado, la de las 2 barras de pan en su carrito. No le dije nada, pero seguía viendo su cara, cansada, distraída, solo tratando de pasar su día. Y me preguntaba cuántas de nosotras estamos caminando así, haciendo lo que siempre hemos hecho, confiando en lo que siempre hemos confiado, sin saber nunca que el peligro no está ahí afuera en algún lugar, está en el cajón, en la bolsa, en la nevera que abrimos 20 veces al día. Después de que cambié cómo guardaba estos 5 alimentos, patatas, cebollas, tomates, ajo, pan, empecé a notar otras cosas también, cosas pequeñas. La forma en que mi energía se sentía más estable durante el día, la forma en que mi estómago dejó de doler después de las comidas, la forma en que mi mente se sentía más clara en las mañanas. No me había dado cuenta de cuánto ruido de fondo había habido, cuánto sufrimiento de bajo nivel había aceptado como normal. Así es simplemente envejecer, solía decirme. Pero no era solo envejecer. Era la acumulación de 1000 pequeñas elecciones, 1000 pequeños daños que se sumaron durante décadas. Y cuando empecé a deshacerlos, una bolsa de patatas a la vez, una cabeza de ajo, mi cuerpo respondió. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero lo suficiente como para que lo notara, lo suficiente como para que me sintiera yo misma otra vez, o quizás una versión de mí misma que había olvidado que existía. Juana también lo notó. Pasó una tarde unas semanas después de haber tirado todo su ajo y cebollas refrigerados. Estábamos sentadas en la mesa de mi cocina tomando té y me miró durante un largo momento. «Te ves diferente», dijo. «¿Diferente cómo?» «No lo sé.
más ligera, como si no estuvieras cargando algo que estabas cargando antes. Pensé en eso. Quizás no lo estoy, asintió lentamente. Yo también lo siento. No me di cuenta de lo pesada que me sentía hasta que dejé de sentirme así. Nos sentamos en silencio por un rato. No un silencio incómodo, solo la quietud de dos personas que habían descubierto algo juntas, algo que nadie nos había enseñado, algo que tuvimos que aprender por las malas. Hay un recuerdo específico que sigue apareciendo y no sé por qué. Es del verano de 1974. Tenía 32 años. Vivíamos en ese piso en la ciudad entonces, el que nunca me gustó. Cocina pequeña, nevera estrecha que nunca parecía mantener las cosas lo suficientemente frías. Arturo, alguien que conocí entonces brevemente, de una manera de la que todavía no hablo, me trajo tomates del huerto de su madre. 6 de ellos. Perfectos, todavía tibios del sol. No los pongas en la nevera, dijo. Perderán todo. Recuerdo reírme. Eso es ridículo. Se pudrirán. No, dijo. Madurarán. Hay una diferencia. No escuché. Los puse en la nevera de todos modos. Y 2 días después, cuando corté uno para un bocadillo, sabía nada. Harinoso, sin sabor. Había tenido razón. Pienso en eso a veces. Cómo incluso entonces alguien estaba tratando de decirme. Y no escuché porque pensaba que sabía mejor. Porque todos refrigeraban sus tomates. Porque eso era lo que hacías. No sé por qué ese recuerdo no me deja en paz. Quizás porque no se trata realmente de los tomates. Quizás se trata de todas las veces que alguien trató de mostrarme una manera diferente y estaba demasiado asustada o demasiado terca para verlo. Demasiado comprometida a hacer las cosas de la manera que siempre las había hecho, incluso cuando esa manera no estaba funcionando. Emma me hizo una pregunta la semana pasada en la que todavía estoy pensando. Estaba aquí después de la escuela, sentada en la mesa coloreando, mientras le preparaba un refrigerio. Estaba cortando una manzana, manteniéndolo simple, algo que no requería mucho esfuerzo, y levantó la vista y dijo, «Doña Margarita, ¿cómo es que ya no guarda su pan en la nevera?» Hice una pausa, sorprendida de que lo hubiera notado. «Porque es mejor para mí de esta manera». «¿Por qué?» «Porque el frío hace que crezcan cosas que no puedo ver, cosas que me enferman». Pensó en eso, volviendo a su coloreo. Entonces, sin levantar la vista, mi mamá guarda nuestro pan en la nevera. No dije nada. ¿Qué podía decir? Pero Emma siguió hablando. Quizás deberías decirle, para que ella no se enferme también. Quizás lo haré, dije. Y lo hice. Más tarde esa tarde, cuando Sara vino a recoger a Emma, lo mantuve casual. No quería sonar como si estuviera dando un sermón. Solo lo mencioné tranquilamente. Sara, ¿has pensado alguna vez en guardar tu pan en la encimera en lugar de en la nevera? Me miró curiosa. ¿Por qué? Así que le conté. No todo, solo lo suficiente. Y escuchó, realmente escuchó. No tenía idea, dijo. Lo intentaré. 2 semanas después me envió un mensaje. Tenías razón. Me siento mejor. Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. He estado pensando mucho últimamente en lo que transmitimos. No solo recetas o álbumes de fotos o joyas, sino hábitos, creencias, formas de hacer las cosas que nunca cuestionamos. Mi madre refrigeraba su pan, así que yo refrigeraba el mío. Mi madre guardaba las patatas en la parte más fría de la casa, así que yo guardaba las mías en la nevera, pensando que estaba haciéndolo incluso mejor. Ella no sabía. Yo no sabía. Solo estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con lo que entendíamos. Pero el costo de no saber, el costo de nunca cuestionar se acumula. Aparece en la confusión mental, el dolor digestivo, la fatiga que culpamos a la edad cuando podría ser algo más simple, algo arreglable. No estoy enojada por los años que perdí. Ya no. El enojo no deshace nada, solo hace el presente más difícil. Pero estoy triste a veces. Triste por la versión de mí misma a los 60 que pensaba que el temblor en sus manos era inevitable.
triste por Juana, llorando en la mesa de su cocina, pensando que su cuerpo la estaba traicionando cuando en realidad estaba tratando de advertirle. Triste por todas nosotras que pasamos tanto de nuestras vidas haciendo lo que nos dicen que es correcto, solo para descubrir después que nadie realmente sabía. Hay una mujer con la que he estado hablando. Su nombre es Dorotea. Vive a unos pueblos de distancia. Empezó a usar la aplicación Libertad hace unas semanas. Me envió un mensaje a través de la parte donde puedes hablar conmigo. Dijo que había estado refrigerando ajo y cebollas durante 50 años. Tenía terribles problemas estomacales, hinchazón y dolor constantes. Sus médicos no podían encontrar nada malo, pero después de leer lo que había escrito, después de cambiar cómo guardaba su comida, el dolor se detuvo. No puedo creer que algo tan pequeño hiciera tanta diferencia, escribió. Siento como si me hubieran devuelto parte de mi vida. Leí ese mensaje 3 veces, porque eso es exactamente lo que se siente, ¿no? Cuando dejas de sufrir, cuando tu mente se aclara, cuando te das cuenta de que no tienes que vivir así. Se siente como si te hubieran devuelto algo, no los años que perdiste. Esos no los puedes recuperar, pero los años que aún tienes, esos puedes protegerlos. No voy a decirte qué hacer. No estoy calificada. Solo soy una vieja que cometió muchos errores y está tratando de darles sentido. Pero te diré esto. Si has estado guardando patatas en la nevera, sácalas. Guárdalas en un lugar oscuro y seco. Una bolsa de papel en un armario funciona. Si has estado refrigerando cebollas, ponlas en una cesta o una bolsa de malla. Déjalas respirar. Si has estado enfriando tus tomates, déjalos en la encimera. Sabrán mejor y conservarán sus nutrientes. Si has estado guardando ajo en la nevera, muévelo a un tazón en la encimera, seco, fresco pero no frío. Si has estado refrigerando pan, guárdalo en una bolsa de papel en su lugar. O congela lo que no puedas comer en unos días. Estos son cambios pequeños, cambios fáciles, pero importan. Importan porque tu cuerpo todavía está intentando, todavía está luchando para mantenerte aquí, para mantenerte fuerte. Y cuando dejas de hacerle trabajar tan duro, cuando dejas de alimentarlo con cosas que le hacen daño, responde, no con milagros, pero con alivio, con un poco más de energía, un poco más de claridad, un poco más de tiempo. Pasé por el supermercado ayer, diferente día, diferente hora, pero había otra mujer en el pasillo del pan, llenando su carrito. Esta vez no me detuve. Me acerqué. Sonreí. Dije, disculpe, no quiero molestarla, pero no refrigere esa. Me miró confundida. El pan, dije. Guárdelo en la encimera. ¿O congélalo? Pero no lo ponga en la nevera. Créesemo que no puede ver. Me miró durante un segundo. Pensé que podría decirme que me ocupara de mis propios asuntos. Pero en cambio dijo, ¿en serio? ¿En serio? Miró las barras en su carrito. Luego de vuelta a mí. Gracias. No tenía idea. La mayoría de la gente no lo sabe, dije. Y me alejé. No sé si escuchará, no sé si hará una diferencia, pero lo intenté. Y eso es todo lo que puedo hacer. He pasado 83 años aprendiendo a vivir, y la mayor parte de lo que he aprendido es que las cosas peligrosas no son las que vemos venir. Son las silenciosas, las cotidianas, las cosas que hacemos sin pensar porque siempre las hemos hecho así. Pero nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para cuestionar lo que te han dicho. Nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente. Estoy agradecida por estos años. Los que se suponía que no tendría, los que las estadísticas decían que no vería. Estoy agradecida por la luz de la mañana entrando por la ventana de mi cocina, por el sabor de un tomate fresco que no ha sido arruinado por el frío, por la risa de Juana sobre el té, por las preguntas de Emma, por la amistad silenciosa de Sara, por las mujeres que escriben para decirme que la aplicación Libertad las está ayudando, que están durmiendo mejor, comiendo mejor, sintiéndose más fuertes, por cada momento ordinario que casi pierdo porque no sabía nada mejor. Ahora lo sé, y todavía estoy aquí.
Si te has quedado conmigo todo este tiempo, gracias. Gracias por escuchar a una vieja hablar de patatas y pan y todas las pequeñas formas en que nos lastimamos sin querer. Espero que algo de lo que he dicho te ayude. Espero que mires tu nevera de manera diferente ahora, no con miedo, sino con conciencia. Espero que hagas los pequeños cambios que te protegen, que te dan más tiempo, más claridad, más vida, porque te lo mereces. Mereces sentirte bien, pensar con claridad, moverte por tus días sin el ruido de fondo del dolor crónico y la fatiga. Y a veces todo lo que se necesita es una bolsa de patatas en la encimera en lugar de en la nevera, una cesta de cebolla respirando en aire abierto, una barra de pan que no te está envenenando lentamente. Cosas pequeñas, pero se suman a años. Una cosa más antes de irme. Escribí todo. Todo lo que he aprendido sobre comida, sobre almacenamiento, sobre mantenerse independiente y saludable después de los 70. Está en un libro simple, nada sofisticado. Mi hija Susana piensa que debería retirarlo. Dice que estoy siendo demasiado vulnerable, demasiado abierta. Quizás tiene razón. Quizás me estoy avergonzando, pero está ahí si lo quieres. El enlace está en el comentario fijado. Y si necesitas recordatorios diarios, si quieres un lugar donde puedas registrarte y asegurarte de que estás haciendo las cosas de manera segura, la aplicación Libertad también está ahí. Noé y yo la construimos para ti, para mujeres como nosotras que están tratando de mantenerse fuertes e independientes tanto tiempo como puedan. El enlace está en el comentario fijado. Ambos están. Podría retirarlos. Mi familia sigue pidiéndome que lo haga, pero por ahora están ahí. Úsalos si los necesitas. Y si quieres sentarte conmigo otra vez, suscríbete. Vuelve. Sigamos hablando. Porque mientras esté aquí, mientras haya alguien escuchando, seguiré compartiendo lo que sé. No porque tenga todas las respuestas, sino porque he cometido suficientes errores para las dos. Y quizás, solo quizás, eso vale algo. Gracias por estar aquí. Te veré pronto.